Muchas gracias, Lamur. Saludos, amigos de Teleuniverso al Día. Una vez más, continuamos detrás de las informaciones que puedan ser interesantes para todo el público que diariamente nos sigue. En esta ocasión, y dando seguimiento a un tema que ya crea muchas expectativas e inquietud en una gran parte de la población, nos encontramos junto al economista Leonardo Valverde, el tema de la reforma fiscal. Pero yo quisiera que con Leonardo abordáramos el tema como un tipo de manual para dummies, ¿verdad? Un tipo de orientación para nosotros, los desconocedores de los aspectos técnicos de la reforma fiscal. Don Leonardo, bienvenido a Teleuniverso al Día. ¿De qué es más prudente hablar? ¿De reforma o de pacto fiscal? Las dos cosas están implicadas la una en la otra. Obviamente que la coyuntura actual demandaría de un pacto, porque el pacto involucra las partes que desarrollan mayor incidencia en la toma de decisiones respecto a la recaudación de los ingresos vía las tributaciones y igualmente la parte que tiene que ver con lo fiscal, que es la estructuración del gasto público. Por eso si se logra un consenso, y el consenso no quiere decir todos, el consenso quiere decir que una parte significativa de los tomadores de decisiones estén de acuerdo sobre los lineamientos generales de las políticas públicas para la reforma fiscal tributaria. Pero cuando hablamos de la parte de una reforma, los gobiernos pueden hacerla. Obviamente este gobierno tiene la mayoría en el Senado, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y si quisiera como gobierno hacer una reforma, yo abogo como economista que la reforma sea integral, que aborde la parte que tiene que ver con lo fiscal relativa a la estructura del gasto público para racionalizar los ingresos, igualmente las recaudaciones vía la parte tributaria, que sea también que haya una consonancia entre cuántos recursos necesito versus cuántos recursos voy a gastar y en qué lo voy a gastar. Pero ahora mismo en esta coyuntura yo soy de los economistas, como yo tengo voz propia, yo hablo por Leonardo Valverde, no hablo por nadie más, porque yo me represento yo mismo en mi discurso. Yo creo que el momento es para evaluar profundamente la posibilidad de una reforma fiscal tributaria, porque todavía la economía no se ha abierto y no sé de dónde se va a producir una manera elástica de captar ingresos, ¿verdad?, en el marco de una economía que parcialmente está abierta. Yo preferiría que se espere abrir la economía en un 90% y que entonces hablemos de la reforma fiscal tributaria. No sé, las condiciones políticas favorecen que haya un pacto en la República Dominicana. ¿Usted ve los sectores interesados en acudir al diálogo? Sí, sí, la mayor parte de los sectores están compelidos. Todas las opiniones del sector empresarial, del sector laboral, el sector gobierno, encabezado por el presidente de la República, han manifestado la vocación y la voluntad de participar en un pacto de esta naturaleza, ¿verdad? Pero yo, la última parte que te quiero significar es que yo abogo porque evaluemos racionalmente lo que tiene que ver con el costo fiscal. Es decir, esa parte de las exenciones en la República Dominicana pienso que la debemos revisar. Hay sectores que sí necesitan que se les siga apoyando con algunas exenciones, pero hay sectores que ya tienen 40, Que 45 rayan en años. el privilegio, entonces. Sí, sí, que pasa, ya no es privilegio, ya redunda lo que significa una serie de incentivos, porque a mí me pueden incentivar 10 años, 15 años para yo ponerme competitivo. Si en 20 años no me hago competitivo, entonces ya yo lo que estoy haciendo es prácticamente aprovechándome de una flexibilización Se, del se- régimen de incentivos. que se concede o se ve un tema de las excepciones como un delito, pero no, es un tipo de método que tendría el Estado para incrementar incluso fuentes de empleo, pero en ese intercambio de yo te doy una exención y tú me das ciertas tasas de empleo, cierta cantidad de empleos, ¿usted se refiere a que hay empresas que no han cumplido entonces con lo acordado? No, no, no estamos hablando de ilícito, lo que estamos hablando es de racionalidad en los regímenes de incentivos. Todos los países y todas las economías tienen políticas de incentivos para estimular sectores específicos, eso es de rigor. Actualmente es un poco complicado hablar del monte total de los incentivos porque los Estados Unidos tienen una ley que todavía le quedan 7 años de incentivos a sus productores. Japón tiene otra ley con más de 110 mil millones de dólares al año para estimular a los productores, y la Unión Europea tiene similar cantidad de recursos para estimular sectores económicos y hacerlos competitivos. Yo lo que digo es que no debe ser un negocio de que te genero empleo y tú me das incentivos de por vida, sino que debe haber una racionalidad entre yo te voy a incentivar 10, 15, 20 años
Y tú en 15, 20 años ya tú tienes que responder como empresa y basar lo que es la rentabilidad no en la miseria del salario, sino basarlo en la innovación, en lo que tiene que ver con el incremento de la productividad y la base competitiva de este sector empresarial. De no ser una reforma integral como usted lo propone, ¿cuáles serían entonces esos puntos parciales que deberían prioritarse dentro de una reforma fiscal? Mira, es que este gobierno ofreció el cambio y este presidente, su discurso central es que viene en una línea de producir un cambio. Nosotros hemos hecho 4 reformas, las últimas 4 reformas que se han hecho en República Dominicana han sido parches que se le ha puesto. Ya es el momento muy oportuno para no decir a una parte, por ejemplo, nos enfocamos en captar más ingresos, no puede ser así, tiene que ser una evaluación racional de la política. Captar ingresos, disculpe, es el aumento de los productos de canasta básica. No, de los impuestos, es decir, las diferentes figuras impositivas que yo voy a administrar, que voy a gestionar para agenciarme los ingresos. Y ese es el mayor temor de la población. Bueno, pero debe ser una combinación. Cuando tú hablas de la parte tributaria, tú estás hablando de cómo captar los ingresos, pero cuando tú hablas de la parte fiscal, tú vas a una combinación de las dos cosas para que tanto la estructura del gasto público se eficientice, igualmente la recaudación de los impuestos. Recientemente vi que con la aplicación de un 2% a las hipotecas que por ley debieran de contar los bancos, hay una cantidad de dinero significativo que se puede reducir por ahí. Pues hay una serie de incentivos que superan los 239 mil millones de pesos en República Dominicana, que yo sugiero que los técnicos del gobierno, antes de abordar una propuesta formal del pacto o reforma fiscal tributaria, que abordemos cuáles se pueden desmontar de eso, porque a lo mejor no habría que hacer grabar nuevas figuras tributarias, sino que posiblemente si se recaudan una serie de recursos, vía el desmonte de parte de esos incentivos, pues entonces habría condiciones distintas. En cuanto a la factibilidad, usted dice que son muy bajas en estas condiciones de reapertura económica, sin embargo, organismos internacionales lanzan buenos augurios en cuanto a la República Dominicana, por lo menos. ¿Usted qué tanto valor le da a esos pronósticos que emiten organismos internacionales sobre la recuperación financiera de nuestro país? Estamos en un momento de incertidumbre global. Las grandes economías no tienen certidumbre de nada, y menos una pequeña economía como la dominicana va a tener procesos de certidumbre. Pero nos colocan en buena posición, Bueno, supuestamente. una cosa son las proyecciones y otra cosa es la realidad. El Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos unas condiciones muy particulares en el contexto del Caribe y Latinoamérica, porque esta es fue de las primeras economías que se abrió y de las primeras economías que se insertó en el mercado internacional, pero es una economía muy especial porque el 98% de todas las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, esos sectores, hasta informalizados, son una suerte de esponja para la economía dominicana. Entonces, lo que yo te quiero decir es que se pueden hacer las proyecciones que se hagan, pero todo va a depender del derrotero final de la pandemia. ¿Tú me entiendes? Entonces, Caso remesa, ¿se debe contar siempre con esto? sí, las remesas van a seguir porque la diáspora dominicana tiene una condición sociocultural muy particular que no la tiene cualquier país, que es que nuestra diáspora se mantiene emocional y efectivamente muy pendiente de sus familiares y sus amigos. Y mira cómo en el marco de la pandemia no solo seguimos con la misma tendencia de la remesa que llegan al país, sino que se incrementaron. Eso quiere decir que la diáspora dominicana hay que hacer un reconocimiento. Siempre he dicho, el sector más rentable de la economía dominicana es la remesa que envía la diáspora, porque no tiene costo. El costo es emocional, el costo es la reminiscencia que quiero estar con los míos y no estoy. El reto es dinero que llega al país prácticamente sin ningún costo. Excelente. Conversó con nosotros Leonardo Valverde, economista y director de Se Compite UNEF. Muchísimas gracias por este tiempo. Nosotros retornamos con ustedes al set de Noticias La Murga. Muchísimas gracias, Leonardo. Oye, hijo, si los gobiernos